Hola, empezamos con el módulo 3. Empezamos con lo que es la primer técnica o más bien el primer eslabón del esqueleto de lo que es la comunicación asertiva, que es la objetividad, cómo hablar con un lenguaje objetivo. Ya vimos los tres tipos de comunicación, ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en el tipo de comunicación asertiva y empezamos con la primera herramienta o técnica que es el lenguaje objetivo. Bueno, el primer tema es el poder de las palabras y qué tan importantes son las palabras a la hora de crear realidades, tanto para nosotros como para las otras personas. Las palabras van ligadas a las emociones y estas emociones tienen un impacto en cómo nuestro cerebro procesa la información, de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo apreciamos el mundo alrededor. El lenguaje es tan importante que genera cambios en nuestro cerebro y modifica nuestra percepción de ese entorno. De tal manera que nosotros con nuestras palabras podemos crear realidades positivas o negativas. Y aquí les voy a explicar una dinámica que me gustaría que hicieran con alguna otra persona. Se los puse en la asignatura, pero bueno, no quiere decir que tengan que registrar, escribir exactamente lo que sucedió, sino simplemente observar. La dinámica consiste en esto. Van ustedes a pedirle a una persona que les ayude, se van a poner frente a frente y van a pedir que esas personas pongan sus manos estiradas de tal manera que queden a la altura de sus hombros. ¿Okay? Imagínense que yo soy la persona que les está ayudando. Aquí enfrente están ustedes y yo tengo las manos estiradas a la altura de los hombros. No deben tocarlas a ustedes. Entonces, ustedes lo que van a hacer, primero van a durar, digamos que un minuto, diciéndoles puras cosas negativas. Explíquenles que es un ejercicio, ¿ok? Qué feo estás, qué feo se ve tu cabello, no sirves para nada, eres un inútil, todo lo negativo que se les pueda ocurrir, ¿ok? En lo que lo están haciendo, observen el lenguaje corporal de las personas, qué cara hacen, sus gestos. Obviamente ellos saben que es un ejercicio, es algo ficticio, pero aún así tiene un impacto, ¿ok? Entonces, ellos no deben de bajar los brazos hasta que ustedes terminen. Terminan, pongan el minuto o un poquito menos. Cuando terminen, ustedes van a tratar de bajar los brazos de las personas que tienen enfrente. Entonces, con sus brazos encima de los de ellas, van a tratar de bajarlos, ¿ok? Empujan unas 2, 3 veces, registran cómo fue si pusieron, si estaban los brazos tensos, si pusieron resistencia o no. Inmediatamente, cuando terminen de tratar de bajarlos, van a hacer otro minuto, medio minuto de palabras positivas. La persona va a volver a subir sus brazos, pero ahora ustedes les van a decir puras palabras positivas. Qué bonita estás, o qué guapo, o qué me encanta estar contigo, qué bonito peinado, todo lo positivo que le puedan decir. De nuevo, cuando terminen, van a tratar de bajar ustedes los brazos de esa persona. ¿Okay? Y otra vez observen su lenguaje, observen los gestos, movimientos de su cuerpo. Y aquí lo interesante es qué diferencia notan en cuando ustedes tratan de bajar los brazos de la persona después de las palabras positivas y después de las palabras negativas. Hay una diferencia. Después de que lo hagan, ya entonces nos comparte. Pero este ejercicio está muy interesante porque nos demuestra cuál es el poder que las palabras tienen en nosotros, inclusive, aunque sepamos que es un ejercicio ficticio. Aún así, hay un proceso de esas palabras que procesadas pues por nuestro cerebro y que nos acarrea cierta información. Y bueno, lo interesante también es que como en nuestro cerebro tenemos una parte que procesa lo que son las emociones, el lenguaje tiene un papel muy importante. Entonces, el lenguaje positivo va a incidir en que tengamos una autoestima positiva, en que la realidad sea agradable para nosotros. Sin embargo, las palabras negativas van a crear realidades negativas. Y las palabras negativas, a través de ese proceso cerebral que hace el cerebro a través del lenguaje,
hacen que liberemos una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces eso explica por qué a veces tendemos a sentir rigidez cuando escuchamos palabras negativas de alguien. Fíjense ustedes, cuando alguien les habla mal, les grita, los ofende, ¿qué sienten en su cuerpo? ¿Cuáles son las señales que capta su cuerpo? Se ponen densas, sus gestos son duros, hasta pueden poner las manos en cerradas como puños. Entonces es un proceso muy interesante el cómo el cerebro recoge el lenguaje y a través de ahí manda información al cuerpo y esa información puede ser de estrés y de tensión. Y eso pues tiene implicaciones en lo que es nuestra salud física y emocional y puede llevarnos a conflictos innecesarios. ¿Okay? Entonces, desde ahí partimos de lo que es el poder de las palabras. Dice por ahí un dicho que los problemas se resuelven hablando. Sí, es cierto, pero hay que utilizar las palabras correctas. No todos los problemas se resuelven hablando si no utilizamos las palabras correctas y eso es lo que vamos a aprender aquí. Primero que nada, hay que entender o ser conscientes de algo que ahorita vamos a aprender que se llama el lenguaje del conflicto. El lenguaje del conflicto son frases o palabras que debemos evitar para prevenir y resolver conflictos. El lenguaje del conflicto o lenguaje del chacal nos enseña lo que es la teoría de la comunicación no violenta. Entonces, todo este módulo está basado especialmente en el libro de comunicación no violenta. Y el lenguaje del conflicto, fíjense que es un lenguaje que desafortunadamente está normalizado. Lo tenemos como normal, ¿por qué? Porque lo escuchamos en nuestras casas, en la televisión, en las películas, en las canciones, con nuestros papás, en la escuela, en el trabajo, pero es un lenguaje que no es normal, que no nos va a traer cosas positivas y que mientras lo utilicemos vamos a recibir solo 3 respuestas de los demás. Que la otra persona se defienda, o huya y diga yo qué necesidad tengo de estar escuchando esto, o que nos ataque. Huida, defensa o ataque. Fuera de estas 3 cosas, es muy difícil que recibas algo positivo si tú utilizas este lenguaje. Y está bien padre porque nos dice hasta qué palabras utilizar y qué no. Bueno, ¿qué es el lenguaje del conflicto? Son algunos elementos. El primero es clasificar. Clasificar que tiene que ver con generalizar y tiene que ver con juzgar. Ah, es que porque eres mujer, tú eres así, o es que porque es de Navajoa, o es que porque es adolescente, o es que porque es hombre. Todo lo que sea clasificar y generalizar, mientras nosotros quepamos en esa generalización, cierra la comunicación. Entonces, si tú a lo mejor tu comentario a lo mejor no fue malintencionado, pero tú generalizaste y estaba ahí una persona que entró en esa generalización, la comunicación con esa persona pues se va a tender a cerrar. Si es un compañero, un compañero de trabajo que tienes que forzosamente trabajar con él, pues desde ahí estamos empezando mal. Culpar al otro o a la situación cuando no nos hacemos responsables y siempre estamos delegando la culpa, es que tú no me dijiste, es que tú no preguntaste, es que tú debiste haberlo hecho, es que tú deberías de haber sabido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos delegan toda la culpa? Nos defendemos. Entonces lo mismo van a hacer las otras personas. Siempre que estemos delegando toda la culpa y no aceptemos parte de la responsabilidad, los demás se van a estar defendiendo. Y eso va a ser difícil que podamos establecer colaboración, porque si él se defiende, pues yo me voy a defender y él se va a volver a defender, entonces a lo mejor yo ya lo voy a atacar, me va a atacar, y así es como escalan los conflictos. La segunda es la exigencia, cuando pasamos desde a lo mejor lo hicimos, lo pedimos exigiendo antes que pedirlo de manera positiva. Algunas frases pueden ser es que tú tienes que, o tú debes de, o es tu obligación hacerlo. A veces estamos conscientes de que sí aplican estas palabras cuando tú a lo mejor haces varias peticiones positivas y no obtienes el resultado que debes obtener porque esta persona por el X o Y razón. Ahí puede caber la exigencia, pero de entrada, si tú le exiges a alguien sin pedirlo de buena manera, esa persona se va a cerrar. ¿Ok? La utilización incorrecta del siempre y el nunca, que nos encanta a las mamás, ¿verdad? Es que tú siempre haces todo mal, es que tú nunca me haces favores, es que tú nunca pones atención, siempre estás haciendo esto, siempre lo haces de manera incorrecta. Y estamos descalificando y generalizando. ¿Qué sientes tú cuando alguien te dice, es que nunca me haces ni un favor?
Pues, ¿qué contestas tú? Pues no, sí, o sea, sí te he hecho, claro que te he hecho. Mira, la vez pasada tendemos a defendernos. Siempre que usamos siempre y nunca de manera negativa, lo que vamos a obtener del otro es defensa y probablemente ataque. Entonces, eviten siempre y nunca de manera negativa porque no van a obtener resultados positivos. La otra es, el otro elemento es comparar. Todo lo que sea comparar a una persona con otra, esa persona ya se te cerró y no te va a escuchar. Es que porque no eres como tu hermano, porque no eres como tu papá, porque no eres como el vecino, es que si tú fueras como fulano, no lo son, lo estamos reprobando. Entonces ellos se nos van a cerrar. Entonces, aguas con comparar. La otra es calificar. Todo lo que sea calificativo o negativo también no les va a ayudar a resolver conflictos ni a ser asertivos. Es que tú eres esto, tú eres esto otro, es que ellos son acá, ellos son allá, eres burro, eres inútil, eres tonto, etcétera. Y también eso lo utilizamos mucho con los hijos, ¿eh? Cuidado las que tienen hijos aquí o a lo mejor con el esposo también, y eso hace que las otras personas se cierren. Muchas veces tenemos conflictos con los demás y nos preguntamos, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué se enojó? Si lo que le dije, pues, me parece normal, ¿no? O sea, bueno, el problema es que a veces utilizamos el lenguaje del conflicto de manera inconsciente porque está, como les digo, es un lenguaje que está normalizado. Pero ya al conocerlo ya podemos identificarlo y decidir si lo utilizamos o no. Entonces, bueno, comparar es otra, calificar los juicios moralistas también, todo lo que huela a juicio y la otra persona lo capte como un juicio, esa persona ya se nos cerró. Y ya va a ser bien difícil poder establecer una situación de colaboración con esa persona. Al lenguaje del conflicto, cuando nos referimos en evitarlo, nos referimos cuando estamos en alguna situación donde realmente queremos obtener colaboración de la otra persona, ¿ok? Ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Si son personas con las que tenemos relaciones constantes, pues es importantísimo no utilizar con ellos el lenguaje del conflicto. Entonces, el lenguaje del conflicto, analicen dónde lo escuchamos. Lo escuchamos en las películas, lo escuchamos en las novelas, lo escuchamos en las canciones, lo escuchamos en medios de comunicación, está alrededor de nosotros. Por eso es que muchas veces es tan difícil eh, el no utilizarlo, pero el primer paso es tomar conciencia, conocerlo, tomar conciencia, irlo identificando de dónde lo vemos y a partir de ahí tratar de evitarlo lo más posible con nuestros seres queridos. ¿Por qué el lenguaje del conflicto solo causa estas tres reacciones que les comento en los demás, defensa, huida o ataque? Porque en comunicación siempre decimos que hay mensajes detrás de los mensajes y el mensaje que está detrás del lenguaje del conflicto es no te acepto. Lo estamos desaprobando. No te acepto cada vez que comparamos, cada vez que clasificamos, cada vez que calificamos, cada vez que juzgamos, cada vez que usamos el siempre, el nunca de manera negativa. Le estamos diciendo a la otra persona, no te acepto. Entonces, es bien fuerte porque estamos creando realidades negativas en nuestro entorno y en esas personas. Entonces, cuidado si cómo lo utilizamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros, porque es un lenguaje, como les digo, que no nos va a traer, no nos va a ayudar a ser asertivos ni a manejar conflictos de manera positiva. Entonces aquí hay tres preguntas. En nosotros, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Y con quién? ¿Lo utilizamos con nuestros hijos, con la pareja? ¿Con quién lo utilizamos? ¿En qué contexto? A lo mejor nos sale cuando andamos muy estresados, porque este lenguaje es parte de una comunicación agresiva. Cuando estamos muy estresados, ¿ok? ¿Y por qué lo utilizamos? Probablemente la respuesta sea porque no conocemos otro tipo de lenguaje, pero bueno, ahorita lo vamos a conocer. Ok, entonces, si queremos evitar el lenguaje del conflicto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que utilizar un lenguaje objetivo. La objetividad es la espina dorsal de la comunicación asertiva. ¿Qué significa tener un lenguaje objetivo? Pues significa déjate de juicios, déjate de opiniones y describe exactamente lo que está pasando. Escribe exactamente los hechos, exactamente qué es lo que sucede para que eso no se preste a malas interpretaciones, no se preste a que la otra persona se siente ofendida y realmente sea algo, una comunicación objetiva.
¿Por qué es objetivo? Pues porque el hecho, es lo que está pasando, es independientemente de ti o de mí, y tú ahí ni te puedes defender ni lo puedes negar, porque ese es el hecho. Eso es lo importante de una comunicación objetiva. Hace poco la mamá de una de las amigas de mis niñas me decía, oye, quiero enviar esta carta a la escuela, ¿me la puedes checar para ver, pues tú qué opinas, no? Tengo de estas quejas. Era una carta plagada de adjetivos calificativos. Entonces yo le digo, si realmente quieres que la escuela tome en cuenta tus comentarios, quítale todos los adjetivos porque está totalmente agresiva. Entonces quítale los adjetivos calificativos, describe exactamente qué es lo que está pasando, qué está fallando en la escuela, qué está haciendo, qué no está haciendo, y va a ser mucho más viable que la escuela tome en cuenta tu petición y que él quiera discutir contigo el asunto. ¿Okay? Entonces, la objetividad se define como la habilidad de apegarte a la descripción de los hechos sin ninguna evaluación de las personas o juicio sobre la situación. Y aquí es donde retomamos la frase de ser suaves con las personas, pero duro con el problema. Y ser duro con el problema es decir las cosas de manera objetiva y describir los hechos nada más. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay 2 tips. Número 1, hay que ser lo más específicos posibles en nuestra comunicación, ¿ok? Por ejemplo, en vez de decir, ay, es que eres un irresponsable que siempre llega tarde, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una persona que se defienda. Pero si somos muy específicos y le decimos, mira, ¿sabes qué? Tu actitud está siendo de una persona impuntual, estás actuando impuntualmente, llegando impuntualmente al trabajo, has llegado tarde, estos 3 días, el lunes llegaste a las 8, el martes llegaste a esta hora y el jueves llegaste a esta hora. Ahí está el hecho. La persona no se puede defender porque tú le estás señalando simple y sencillamente de manera objetiva lo que está pasando. De tal manera que le quitas a esa persona maniobra a la hora de tratar de defenderse. ¿Ok? Entonces, otro tip es que cuando tengas que calificar alguna mala actitud de esa persona, no lo hagas con la persona directamente. Califica la actitud, pero no a las personas. ¿Cómo es esto? Que evites la palabra eres. Es que eres esto otro, eres acá, eres allá, porque lo que va a pasar es que la persona se te va a cerrar y tú le estás diciendo, no te acepto. Pero si tú en vez de decirle eres, calificas la actitud y no a la persona, es mucho más fácil que esa persona procese esa información. Por ejemplo, en vez de decirle, es que eres un burro irresponsable, ¿no? Eres un irresponsable. Oye, es que tu actitud está siendo de una persona irresponsable. Tu comportamiento está siendo grosero. ¿Qué es más fácil cambiar? ¿Una persona o una actitud? Yo les pregunto. Pues una actitud. Y así de esa manera, si tú señalas las actitudes, tú estás señalando que tú estás reprobando esa actitud. No estás reprobando a la persona. Estás reprobando la actitud que está teniendo esa persona y así es mucho más fácil también para esa persona procesar que lo que tiene que cambiar es la actitud. No ella totalmente como persona, sino su actitud, que es la que no está produciendo esos resultados o que está produciendo esos resultados negativos, ya sea en ti o en alguna otra situación. Y hay un cuadro aquí muy interesante que lo van a encontrar en el libro de Comunicación No Violenta, que nos dice cómo a veces tendemos a confundir la evaluación con la objetividad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el uso del verbo ser. La evaluación sería, eres demasiado efusivo en las juntas. Bueno, aquí no está negativo, pero bueno, está calificando. La observación sería, tus actitudes son demasiado efusivas en las juntas. Entonces, señalemos la actitud, no a la persona. Connotaciones evaluativas. Martín, siempre postergas las cosas. Martín, las últimas 3 veces que se te pidió, lo postergaste. Ah, sí, ok. Y lo dejas sin cómo defenderse, ok. Las mujeres generalmente no tienen mano firme. Obviamente, si nos lo dicen a nosotros como mujeres, pues nos vamos a ofender, ¿verdad? Es mejor decir, algunas mujeres que conozco no han demostrado tener mano firme, pero la verdad no debo generalizar porque no son todas. Yo simplemente conozco algunas. Así como conozco mujeres, también conozco hombres. Y así la persona no se te cierra. Tratar de evitar también la palabra mal cuando estemos calificando como lo que hacen o no las personas. Por ejemplo, en vez de decir tu forma de delegar está mal. No vamos a tener cosas positivas de las otras personas. Es preferible decir respeto la manera como piensas, pero
mira, te puedo proponer una forma más efectiva, o sabes que la manera en que estás haciendo las cosas no nos está dando los resultados que esperamos por esto, esto, otro, ¿por qué no probamos con otra manera más efectiva? Pero en el momento en que tú califiques que su forma de hacer las cosas está mal, esa persona se te va a cerrar. O a veces no ser demasiado específico en las instrucciones, eso también nos puede acarrear a que haya malos entendidos y conflictos. Por ejemplo, la evaluación sería realiza un reporte de los índices para mañana, por favor. La manera objetiva sería realiza un reporte de los índices donde indiques qué y por favor menciona tal y lo acomodas de esta manera. Y así cerramos la brecha entre lo que esperamos de esa persona con lo que vamos a recibir. Hay algunos ejemplos aquí, por ejemplo, tu manera de delegar responsabilidades está mal. Claramente no da los resultados esperados. Evaluación totalmente, ¿verdad? Juicio. Objetivo. Comprendo la manera de delegar que utilizas y respeto tu experiencia, pero no está dando los resultados esperados porque esto y esto otro, ¿no? Porque no buscamos otra manera. Eres un irresponsable, malagradecido, yo no sé cómo no te han despedido. Evaluación. Objetivo. Tus actitudes son las de una persona irresponsable que no agradece. Ten cuidado porque por esas actitudes te podrían despedir. ¿Okay? Estamos simplemente señalando su actitud. Nunca puedes hacerme un favor por más sencillo que sea. Evaluación. Objetivo. Las 2 últimas veces que te pedí un favor no lo hiciste. Quiero saber si hoy lo puedo hacer. ¿Te puedo pedir un favor hoy? ¿Okay? Porque pues bueno, las últimas 2 veces que te lo pedí no lo hiciste, pero no estoy generalizando. ¿Okay? Y miren, aquí hay que aclarar algo muy importante. El establecer los hechos o el utilizar un lenguaje objetivo significa ser muy puntual en lo que sucede. No significa decir las cosas demasiado bonitas porque no queremos caer en lo pasivo. No significa decir las cosas demasiado bonitas para que la otra persona no lo entienda de manera clara. Significa decir exactamente lo que está pasando, lo que está sucediendo, sin temor a señalarlo, pero siendo muy objetivos, quitando todo el lenguaje del conflicto. Aquí hay algunas la diapositiva que sigue es parte de los ejercicios de la asignatura, pero vamos a hacerlo rapidito. Dice, ¿cuáles de estas oraciones utilizan el lenguaje del conflicto y cuáles utilizan un lenguaje objetivo? Entonces, la número 1 dice, tu escritorio siempre está sucio, parece un cuchitril. ¿Cómo la ven? ¿Tendrá evaluación o no tendrá evaluación? Pues sí, efectivamente tiene evaluación. Estás generalizando y estás calificando, relacionándolo pues ¿no? Con cómo viven los cerdos, ¿no? Entonces, obviamente, quien escuche esto no va a darte ninguna respuesta positiva y no es una frase asertiva, es totalmente una frase evaluativa y de juicio, ¿ok? Si quisiéramos reformularla, hacerla asertiva, pues tendríamos que señalar el hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que sucede? El hecho es que el escritorio está sucio, ¿verdad? El escritorio está sucio en este momento y a lo mejor requiere limpiarse. Entonces, si lo cambiamos a una frase objetiva sería, oye, mira, tu escritorio está sucio o está desacomodado y necesitamos que lo limpies porque da mala imagen o para estar todos en un ambiente cómodo o sabes que nos van a venir a revisar y el escritorio está en las cosas fuera de su lugar. Hay que limpiarlo. Pero ser asertivo no significa dejar de señalar lo que hay que señalar, que es el hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, se los voy a dejar de tarea los otros 3 para que ustedes analicen si tiene juicio o no. Bueno, vamos a hacer el 2. Dice, hubo 2 quejas esta semana sobre tu servicio, las 2 por impuntualidad. Me gustaría saber qué sucede o qué sucedió. ¿Estamos utilizando el juicio? No, ¿verdad? Estamos señalando los hechos. ¿Cuál es el hecho? Que hubo 2 quejas esta semana y el hecho es imparcial de mí y de ti. Entonces, la gente no se tiene por qué ofender porque solo estamos señalando el hecho, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho. Hubo 2 quejas porque llegaste tarde. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Número 3 dice, ayer me dijiste que hoy llegarías a las 10 y no fue así. ¿Me puedes decir por qué? ¿Tiene evaluación? ¿Cómo la ven? Pues no tiene evaluación, está señalando el hecho. Tú ayer dijiste que llegarías a las 10, no llegaste a las 10. Es un hecho. Estamos señalando solamente los hechos. ¿Me puedes decir por qué? ¿Okay? Bueno, les dejo de tarea 4 y 5. Van a subrayar las oraciones en su hoja de la asignatura, las oraciones que tengan juicio. Y ejercicio número 2, van a
reformularlas como serían con ya un lenguaje objetivo. Le van a quitar lenguaje del conflicto y van a reformularlas para que sean oraciones objetivas, ¿ok? Bueno, entonces en la asignatura les dejo ahí algunas preguntas para reflexionar sobre el lenguaje del conflicto. Les dejo el practicar esta dinámica del poder de las palabras. Estaría muy padre que lo pudieran hacer con alguien más y van a ver que esa persona también pues le va a sorprender esta dinámica. Y por último, les dejo dos situaciones donde ustedes tienen que practicar. ¿Cómo haría esa persona que está en esa situación para abordar esa distinta situación, pero con un lenguaje objetivo? Ahí les expongo situaciones, entonces los personajes de esas situaciones, ¿cómo sería el hablarlo con el otro personaje involucrado? ¿Cómo hablarían esto con lenguaje objetivo? ¿Ok? Evitando el lenguaje del conflicto. Y también, bueno, quisiera que ustedes esta semana se observaran y fueran muy conscientes de su lenguaje, cómo están hablando, cómo se están expresando, si lo están haciendo de manera objetiva o no, si están utilizando el lenguaje del conflicto, y que trataran de observarlo también en los demás. ¿Qué reacciones tienen los demás cuando ustedes lo utilizan, o cuando alguien los utiliza con ustedes, o cuando ven que alguien lo utiliza con alguien más? Y pues estar muy conscientes de tratar de evitar lo más posible este tipo de lenguaje, porque lo que no queremos es que las otras personas no se sientan aceptadas, porque lo que vamos a recibir es rechazo. Queremos hacerlas sentir aceptadas, pero al mismo tiempo nosotros también hacernos sentir aceptados en el sentido de que estamos exponiendo lo que no está funcionando bien o lo que nos molesta. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí este módulo y espero su asignatura ahí en el grupo.